Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos al tema de la educación. Ya tenemos en la línea, al parecer, al maestro que está en la línea Rentería, Manuel González Rentería, quien es el presidente colegiado de la Federación Democrática del Sindicato de Servidores Públicos del CENTE. Y bueno, pues él está en la Ciudad de México, a quien saludamos con mucho gusto, maestro José Manuel González Rentería. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pues nada, aquí con el gusto de saludarle acá desde el maravilloso destino turístico de Los Cabos, que ahí sí nos permite pues decir que hay envidia de la buena de muchos que no pueden tener el panorama del mar, hombre, como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos otras diferencias, pero lo más importante es que el tema que nos atañe a todos es la educación. Usted, maestro, como presidente de este colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, ¿cómo se ve este asunto? Porque debe ser difícil, porque los maestros que están sindicalizados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Baja California Sur, y en general todos los maestros, pero en especial los sindicalizados, ¿cómo pueden interpretar esta nueva realidad que tendremos en línea, con la educación en línea? ¿Cuál es su primera impresión? Muchas gracias, Armando. Primero que nada, agradecer la oportunidad de dirigirnos a su auditorio y desde luego expresarle nuestra rotunda envidia por el paraíso donde ustedes se encuentran y que desde luego envidiamos, pero que esperemos que una vez que pase esta lamentable etapa en la que nos encontramos inmersos, podamos ir a compartir un poco con ustedes por allá. Serán bienvenidos con mucho gusto. Gracias. Primero que nada quisiera que me permitiera hacer un breve contexto de quiénes somos y por qué nos estamos pronunciando. La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos es una organización de avanzada que surge en el año de 2004 y que producto de una serie de litigios finalmente obtenemos el reconocimiento legal como una organización de propuesta, de construcción de consensos, en la que se aglutinan 57 organizaciones sindicales, entre ellas desde luego el CENTE, y con una membresía aproximada de 2.800.000 afiliados. Somos una federación que ha venido impulsando la construcción de un diálogo abierto, corresponsable, propositivo y que sobre todo tenga como premisa fundamental el respeto. En el rubro que usted nos acaba de mencionar, debo decirle que en días pasados nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en voz de su secretario general, el maestro Alfonso Cepeda, ha hecho particularidades específicamente a nombre de los trabajadores de la educación, que tienen que ver cómo acompasarnos con las necesidades del tiempo que nos ha tocado vivir. Para todos es claro que hay un antes y un después a la pandemia, y que por el bien de nuestro país es necesario implementar toda una serie de acciones que permitan, desde luego, continuar con el proceso educativo, pero considerar las excepciones que la pandemia ha impuesto. Los últimos días del mes de julio, el maestro Cepeda dio a conocer una serie de planteamientos relacionados con exigencias y propuestas de los trabajadores de la educación para llevar a cabo un regreso al proceso educativo, al inicio del ciclo escolar, con todas las medidas de seguridad que puedan implementarse. Entre ellas, bueno, pues el trabajo a distancia, aunque esto evidentemente tiene sus vicisitudes. Seguramente escucharán ustedes los pronunciamientos que ha estado haciendo nuestro compañero y amigo José Nicolás Gutiérrez Domínguez, secretario general de la sección 3, ahí en Baja California Sur. Con respecto a la posición de la organización sindical, ayer mismo iniciaron una campaña que tiene que ver con el llamado a los niños, a los jóvenes, integrantes del sistema educativo nacional, para invitarlos a través de este eslogan de quédate en casa, para hacer un símil y plantearles quédate en la escuela.
para incitarlos a que continúen su proceso educativo, que no abandonen, que no deserten, y desde luego hacia el gobierno federal, hacia la sociedad, buscar mecanismos que permitan acercar la educación a través de los medios electrónicos, de internet y de todo tipo, para que podamos continuar con el proceso, sabedores de las limitaciones que hay en las regiones más apartadas del país, y que en definitiva deberán implementarse acciones que permitan, como ya lo hicimos en el pasado. De hecho, en esta etapa de marzo a junio, cuando concluye el ciclo escolar, hubo compañeros nuestros, maestros, que inclusive se apoyaron en estos caminos repartidores de alimentos que llegan hasta las comunidades más apartadas, para enviar tareas, para revisar documentos, para enviar comunicados. En fin, toda una serie de acciones que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como una de nuestras organizaciones más activas, ha estado proponiendo en aras de construir una mejor alternativa para nuestros estudiantes en el país. ¿Y cuáles son las principales guías que los maestros deben de tener? ¿Van a ser ellos participantes de los contenidos? ¿Cómo se va a coordinar esta logística para que los maestros, pues para empezar, no pierdan su labor tan importante de enseñar, sino cómo pueden seguir este encuentro continuo con los alumnos? Porque pues no nomás es dejar ahí la televisión que saque los cursos, que no sabemos ni cómo se van a hacer, por cierto, sino cómo van a contestar preguntas. ¿Se ha cuestionado sobre esto y otros temas como los libros de texto, etcétera? Claro que sí. Mire, de hecho, el maestro Cepeda insistía en este llamado que hace a la sociedad en su conjunto. Primero, para entender que el asunto de la educación es un asunto de todos. El maestro Cepeda insiste en señalar que existen muchas preguntas que pudieran irse resolviendo con la implementación del ciclo escolar, pero las que elementalmente deben dejarse en claro es que desde luego los maestros han estado en un proceso permanente de actualización y de preparación para y los escenarios que pudieran suceder. Pero debo decir, en reconocimiento total a mis compañeros maestros de todo el país, que hay un compromiso total de parte de los trabajadores de la educación con el apoyar a los alumnos. Desde luego que la propuesta que hoy se ha dado a conocer por el secretario de Educación Pública contempla la impartición de contenidos a través de los canales de televisión abierta que ya convinieron con el gobierno de la República para hacer este trabajo. Y es ahí donde la labor del docente se vuelve todavía más trascendente. De hecho, en la etapa esta de marzo a junio, los maestros estuvieron haciendo prácticamente esto. Es decir, había habilitada una señal de televisión que les mandaba contenidos a los alumnos y el maestro reforzaba esos contenidos o refuerza esos contenidos. Y además los fortalece con la revisión, y esto desde luego que duplica el trabajo de mis compañeros maestros, porque evidentemente no es lo mismo tener a todos los niños juntos y generar disposiciones y aclaración de dudas de manera grupal, y otra cosa es cuando tiene que hacerlo prácticamente de manera personal, por la vía electrónica o por la vía del WhatsApp, por los medios que sean necesarios para aclarar dudas, para fortalecer el conocimiento y sobre todo para apoyar a los alumnos en incentivar su deseo de seguir aprendiendo y al mismo tiempo no descuidar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy buenas tardes, soy Magdalena Torres. Magdalena, a sus órdenes. Estamos a 12 días de que los estudiantes ingresen a clases. Claro. Hemos tenido una serie de llamadas de mucha gente que aún no sabe de qué manera se va a iniciar el ciclo escolar. El primer día de clases, ¿cómo lo van a coordinar en el sector público, en las escuelas públicas? ¿Qué tiene que esperar la gente? Porque muchos de ellos no tienen internet o muchos de ellos no tienen ni siquiera saldo en sus teléfonos para poder accesar.
¿Cómo se están coordinando los maestros? ¿De qué manera se están acercando a los padres de familia para este día que está cada día más cerca? ¿Cómo va a ser el primer día de ingreso a clases en los estados, en el país? Sí, Magdalena, gusto en saludarle. Desde luego que hay varias interrogantes que en muchos de los casos podrían irse resolviendo en el transcurso de los días, pero en este caso específico, nosotros esperamos que el día 24 ocurra un nuevo encuentro con el compromiso de todos para que las cosas puedan funcionar. ¿Qué ocurrirá ese día? Seguramente para ese entonces, una semana antes, los maestros estarán en prácticamente sesión permanente para comunicarle, desde luego a sus alumnos vía mensaje, vía videoconferencia, como ya de hecho lo vienen haciendo desde el mes de marzo. Pero la Secretaría de Educación Pública tiene el compromiso irreductible, ustedes lo pueden ver en todas las conferencias que diariamente emite el Secretario de Educación, para ir aclarando esa y otras dudas. ¿Cómo se daría a conocer cuál sería la campaña mediática que posibilitara que todo el mundo aclarara sus dudas con respecto a cómo se van a poder conectar, qué canales van a transmitir? Usted recordará seguramente que en la conferencia de prensa en donde se anunciara esta modalidad, el propio secretario manifestó que unos días antes del inicio del ciclo se darán a conocer los horarios, tipo de contenidos, los canales de televisión que lo van a transmitir y sobre todo las medidas que habrá de tomar la Secretaría de Educación Pública. Así lo expresó el maestro Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el que establecen que habrá una serie de mecanismos que se van a implementar para precisamente contemplar a los alumnos que por alguna circunstancia en los lugares más apartados no solo no tienen acceso a Internet, en muchos de los casos ni siquiera hay energía eléctrica. Así es. En el peor de los casos incluso hay incentivo en contra para que los niños abandonen la escuela. Por eso reiteraba hace un momento el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en voz de su secretario general en días pasados, inició una campaña nacional para motivar a los alumnos a reforzar el deseo de regresar a clases, a no abandonar la escuela formal y a tener la certeza que los maestros de México estarán luchando para que el proceso del ciclo escolar marche bien y que en cuanto pase la fase aguda de la pandemia y nos volvamos a encontrar en las aulas, todos estemos a tiempo y acordes con las necesidades del tiempo que nos tocó vivir. Magdalena. ¿Cuáles son las indicaciones? Sí, perdón. Perdón, no, nada más para corroborar que usted habla en la voz de 2.800.000 afiliados al CENTE. A la FEDES. Es el sindicato de sindicatos más grande de Latinoamérica en número de miembros. El número de miembros es el número de miembros que tenemos en 57 sindicatos de 57 dependencias del gobierno federal. Una gran coordinación. Sí, así es. Por eso la importancia de conocer cuál es el mensaje que le daría usted a los maestros que nos están escuchando, cuáles son las indicaciones que tienen preliminares para pues entrar a esta nueva experiencia que es totalmente pues desconocida para todos, ¿no? ¿Cómo se van a integrar? ¿Cómo van a estar al pendiente de sus propios alumnos? Y si hay la posibilidad de que se considere el regreso a las clases presenciales pronto con la sana distancia, como quizá lo están haciendo otros países. Sí, evidentemente, esta decisión definitivamente tiene que ver con el Consejo de Salubridad General del país y desde luego que en su momento habrán de dar a conocer las directrices. Le quiero decir que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de su dirigente nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, mantienen un contacto permanente con los trabajadores de la educación, literal, todos los días, para hacerles el conocimiento no solo del respaldo de su organización, sino también de las medidas que se han venido implementando para que los maestros se conviertan en un coadyuvante fundamental en esta nueva etapa de la educación en nuestro país. Para todos debe quedar claro que solo con el compromiso, la voluntad y sobre todo la convicción de padres de familia, de maestros, de autoridades educativas y desde luego del maestro,
podremos salir adelante de una condición inédita en la historia, no solo de México, sino también del mundo, y que en la medida en que todos pongamos de nuestra parte, seguramente estaremos no solo librando los efectos de la pandemia, sino además aspirando a un nuevo esquema de relación en el proceso educativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque las enseñanzas que esta lamentable tragedia de salud en el mundo nos ha dejado, es que tenemos que atrevernos a idear mecanismos que nos permitan un mejor nivel de comunicación entre las partes, pero fundamentalmente para incentivar este compromiso que todos tenemos con el futuro de nuestro país, que son los niños y jóvenes de nuestra patria, ¿no? Finalmente, y esto porque pues, el tiempo ya nos apremia, pero seguramente tendremos en otras ocasiones, en el futuro cercano, contacto con usted para que nos siga pues manteniendo informados y al tanto de lo que está ocurriendo en el seno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, y cómo se va a manejar. Pero bueno, ¿algún mensaje final que le quiera dar a los maestros y a los padres de familia pues en vísperas de que estamos a menos de 12 días, 13 días para 12 días para están el 24 curso? ¿Qué les diría? Yo quiero ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cuál es el siguiente movimiento que tienen que hacer? ¿Esperar un comunicado de ustedes? ¿Integrarse con sus sectores, con sus jefes regionales para que participen en los contenidos? ¿Qué va a pasar? Nada más es algo que todavía no me queda muy claro. Don Armando, espero poder ser claro en estos segundos que todavía tenemos al aire. Insistirle, su servidor junto con Ignacio Castillo, María Eugenia Dávalos y Víctor Bernardo López Carranza de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría del Bienestar de la SADER, que integramos la presidencia colegiada de la FEDES, estamos plenamente comprometidos con el CENTE en esta lucha que ha implementado por no solo tener comunicación permanente con los trabajadores de la educación, sino con la propia sociedad, para hacerles el conocimiento que todo el tiempo estaremos pendientes de que nuestros alumnos, que nuestros compañeros trabajadores de la educación y los padres de familia tengan toda la información mínima e indispensable para el regreso normal a clases. Si me lo permite, el maestro Cepeda Salas ha estado de manera permanente y lo hace diariamente, establecer contacto con los trabajadores, con el más de 1.200.000 docentes, 1.600.000 trabajadores de la educación y 2.200.000 entre jubilados y activos miembros de este sindicato, para que juntos tengamos la posibilidad de abrevar en las enseñanzas de la historia. Y si me lo permite, a mis compañeros afiliados a las 56 otras organizaciones sindicales, decirles que el día de ayer tuvimos una reunión con la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, en la que acordamos en primera instancia la implementación de una nueva relación institucional que permita, entre otras cosas, construir alternativas de solución a la problemática que producto de la pandemia se viven en cada una de las dependencias federales de este país. Así, por ejemplo, hemos observado que en este trabajo a distancia que se ha implementado en prácticamente todas las dependencias, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CONDUCEF, los tribunales, el Federal de Conciliación y Arbitraje, y todas las instancias y dependencias del gobierno que han tenido una especie de impasse en esta etapa de pandemia y que hoy se está reanudando de manera paulatina para regresar a la normalidad, a la nueva normalidad. Que tengan la confianza de que esta federación estará velando por construir acuerdos con el gobierno federal, como lo convenimos ayer con la señora secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, para establecer rutas de trabajo que nos permitan de manera consensuada encontrar mecanismos que posibiliten este regreso a la normalidad de manera segura, con las protecciones que se han indicado. Perdón que le interrumpa, pero ya nos cae ahora sí que la guillotina, pero vamos a estar en contacto, maestro, y muchas gracias por su tiempo y por esta exposición de la importancia que tiene la relación entre maestros y alumnos y padres de familia. Vamos a estar al pendiente y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas de aquí al inicio de clases. Muchas gracias, maestro. Le agradezco la atención. Muy buenas tardes, Magdalena. Estamos en contacto. Él fue el maestro José Manuel González Rentería, presidente colegiado
de la Federación Democrática de Sindicatos al Servicio Público, y son servidores públicos.